Pensa veus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Benvinguts i benvingudes a Amèrica Barcelona, Pensaveus Compartides. Hola a tota l'audiència, moltes gràcies per continuar amb nosaltres i per fer-nos arribar els vostres comentaris. Agraeixo molt al meu estimat Alonso Leal per la seva col·laboració, que és clau sempre en aquesta edició. Avui, per motius de feina, en Leonardo Alvarado no ha pogut ser amb nosaltres i li enviem una forta abraçada i esperem al proper divendres. Alonso, com va tot? Molt bé, Míriam. És un plaer enorme ser aquí. Saludo molt de gust a l'audiència, al Leonardo i a tu, Míriam. Gràcies per comptar amb mi una vegada més. Em fa molta il·lusió formar part d'aquest programa perquè estem entre amics i alguns dels convidats van ser companys durant els anys d'escola. Van compartir no només aules, sinó una etapa clau de les nostres vides, marcada per històries personals i familiars molt significatius. Així és, Alonso, es tracta d'un tema que ens toca de prop a molts, els fills de l'exili. Encara que no van ser protagonistes directes de la Guerra Civil Espanyola, els fills de l'exili republicà són depositaris de la memòria familiar. Nascut a Mèxic, molts van créixer escoltant relats sobre Espanya, sobre una guerra que va marcar el destí dels seus pares, obligats a abandonar el seu país després de la derrota republicana. Aquesta experiència transgeneracional de l'exili, en molts casos, no només va modelar la seva visió del món, sinó també la seva relació amb un país que, en un primer moment, van conèixer a través de relats familiars i més endavant van arribar a conèixer en persona. En aquest programa parlem sobre la manera en com aquesta memòria transmesa de generació en generació ha influït o no en les seves vides, en les seves identitats i en la seva manera d'entendre la història. Escoltarem les seves veus per entendre com es viu amb la memòria de l'exili i què va significar per a ells la mort del dictador que va expulsar els seus pares. I qui ens acompanyen avui, Alonso? Avui hem convidat a Tere Vidiella, Nora Aimamí, Rosa María Uliart i a Enrique Warner. Anem amb els convidats ja, si us plau. Tere Vidiella estudió en el Colegio Williams y realizó la licenciatura en Psicología y la maestría en Psicología con especialidad en los adolescentes en la UNAM. Rosa María Uliart realizó estudios de primaria en la Escuela Luz Aldape de Betancourt y de secundaria en la Escuela Federal José Azueta, ambas en la ciudad de Veracruz. Posteriormente cursó la preparatoria en el Colegio Luis Vives de la Ciudad de México. Tiene la licenciatura en Biología por la UNAM, así como la maestría en Biología Celular y el doctorado en Ciencias también por la misma institución. Nora Aimamí estudió en el Colegio Madrid, es médico veterinario zootecnista por la UNAM y cuenta con una maestría en producción animal y otra en administración de empresas agropecuarias, ambas por la Universidad Autónoma de México. Enrique Warner estudió primero en el Colegio Héroes de la Libertad y después en el Colegio Madrid. Cursó la licenciatura en Física y la maestría en Ciencias Físicas en la UNAM. L'entrevista. Pensaveus compartides. RAP Ràdio. Tere, Rosa María, Nora, Enrique, es de verdad un gusto poder compartir este programa con ustedes, amigos y excompañeros de estudios. Bienvenidos a Radio América Barcelona, México. Muchas gracias por la invitación. Comencemos por el principio. Si pueden explicarnos, si pueden contarnos brevemente cómo fue la llegada de sus padres o de sus madres o de padres y madres a México. ¿Quién quiere comenzar? Empiezan los hombres. Enrique, adelante. Bueno, pues el abuelo Vicente Warner Vivanco era militar. De hecho, compartió estudios en la Academia Militar de Toledo con Franco. Y bueno, desde entonces pues no eran muy buenos amigos, pero luego cuando se da el golpe de Estado y estalla la guerra, pues mi abuelo tenía un cargo importante en Barcelona, a cargo de la seguridad de Barcelona, y
pues empieza a defender contra los golpistas, ¿no? Los sublevados, como se dice en alguna literatura. Y bueno, participa en bastantes cuestiones de la guerra en el frente de Aragón, y eventualmente pues llega Franco hasta esa zona y mi abuelo tiene que salir y huye a Marruecos con su familia y entonces se quedan en Casablanca. Mi abuelo había tenido cargos como militar en ese fuerte en Cabo Jubi y pues empieza a hacer lo poco que se podía hacer de resistencia contra el gobierno de Franco. Había algo de espionaje protegido por los franceses, pero eventualmente pues también Francia empieza a caer bajo el dominio alemán por la Segunda Guerra Mundial y pues llega la orden de extradición de mi abuelo a Casablanca. Era de los primeros en la lista de Franco por fusilar. Y entonces, bueno, lo arresta la Gestapo, pero con ayuda de los franceses consigue subir a un barco que se llama Kwanza, que fue pues de los que ya llegaron después, no fue de los primeros en llegar a Veracruz. Y entonces llegaron aquí a Veracruz en este barco Kwanza y alguien, no recuerdo el nombre, les propone quedarse en México. Ellos pretendían ir hasta Argentina, pero justamente también era el 20 de noviembre, y entonces, que eso es una coincidencia, ¿no? Pero pues les dice que vengan a la Ciudad de México a conocer, que México es un país progresista, que tiene seguridad social y cosas novedosas en su época, y entonces pues sí, deciden probar, y justamente llegan a la fiesta del 20 de noviembre y ven aquello pues al día siguiente todo lleno de papelitos y sucio, y dicen, bueno, pues esto es muy extraño, pero finalmente se quedan, ¿no? Y bueno, de ahí ya el resto de la historia es que hacen su vida todos hasta la fecha en México, ¿no? Mi padre estudia medicina, igual que mi tío, que era mayor, y ambos, mi tío se hace cirujano, mi padre se hace psiquiatra y luego psicoanalista. Y bueno, muere mi abuelo en el 81 y pues mi padre todavía vive, ¿sí? Yo pues nací en el 62, estudié física y sí, bueno, tengo recuerdos mucho de mi abuelo porque yo platicaba con él hasta el 81, pero ya platicaremos más adelante en el programa del resto del tema de Franco o de lo que yo sabía de Franco a través de mi abuelo y mi padre, ¿no? Claro. Rosa María. Bueno, les cuento primero los abuelos maternos y después los paternos, porque los cuatro llegaron. Mis abuelos maternos vivían en Barcelona, eran del PUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, y eran pues muy activos. Entonces, en cuanto Franco se acercaba a Barcelona, pues salieron el típico por Francia y estuvieron un tiempo en Francia, después vinieron a México. Pararon en la Dominicana, después en Cuba y finalmente llegaron a Veracruz, y de Veracruz se fueron a México. Mi mamá venía pequeña y bueno, la clásica vida de los refugiados en la colonia Cuauhtémoc. Mi mamá primero fue al Madrid, después fue al Liceo Franco Mexicano, porque según mi abuela, como se iban a regresar a Barcelona y allá hablaban francés como segunda lengua, pues mi mamá tenía que estar lista, ¿no? Y mis abuelos, por parte de mi papá, eran creo que eran de la Esquerra Republicana o del Socialista de Cataluña, no me acuerdo. Y pues también allí mi abuelo salió primero y después quedaron de verse en la frontera y no se encontraron. Entonces mi abuela se regresó a Barcelona con los dos hijos, mi papá y mi tío. Mi abuelo vino a México, pero se fue a Saltillo, no sé por qué. Y entonces ella estuvo pues haciendo las gestiones para que le permitieran salir
de Barcelona a reunirse con su marido y tuvo muchos problemas. Cada vez que juntaba los papeles, el guardia civil se los rompía. Ella me contaba así una cosa muy trágica y cada vez que pasaba un guardia civil, cuando yo iba de visita a Barcelona y pasaba al lado un guardia civil, lo insultaba. Y entonces, bueno, finalmente la parte de la familia de mi abuelo que había quedado pues del lado franquista, la ayudaron a conseguir los documentos y ya pudieron reunirse en Saltillo y luego se fueron a la Ciudad de México y mi papá y mi tío estuvieron pues en el Vives y en la Academia Hispano-Mexicana. Franco-hispano-mexicana. Tere, Bueno, de parte de mi padre, mi abuelo fue quien fundó el Partido Socialista Unificado de Cataluña, o sea, el PSUC. Y cuando Franco, obviamente, salió por piernas y se fue a la Unión Soviética y se llevó a mi abuela y a mi padre. Y mi padre vivió en la Unión Soviética hasta por ahí de los 20 años. Cuando mi papá ya tuvo unos 20, 21 años, mi abuela se vino a México. Dejaron al abuelo ahí, porque bueno, esa es una historia larga, bastante larga. Pero bueno, lo dejaron allí en la Unión Soviética y mi padre y mi abuela vinieron a México. Mi abuela fue maestra de Luis Vives. Y bueno, así es como llega mi abuela y mi papá a México, ¿no? Y luego mi mamá, mi abuelo era juez de paz y era, pues, rojo, ¿no? Y 2 veces estuvieron a punto de preparen, apunten, y antes de decir fuego dijeron, hey, un momento, ese no, quién sabe por qué. También salió por piernas mi abuelo y se fueron a Orán, Argelia. Ahí nació mi madre. Mi madre nació en Orán. Y luego, cuando mi mamá tenía mi abuelo se adelantó a México y cuando tenía mi mamá como 4 años, hizo traer a mi mamá y a mi abuela a México. Y así es como llegaron mis padres. gracias. Mis padres. Ajá. Nora, Los paras. Bueno, yo, pues la llegada es de mis abuelos y de mi papá, por 2 partes diferentes. Mi abuelo llega sale de España, de Cataluña. Él también formó parte de la Esquerra Republicana Española, de Cataluña, perdón, pero además era periodista. Entonces tenía digamos que su trabajo era de alto riesgo, viviendo en un país en donde pues estaban todos los de izquierda muy perseguidos, ¿no? Él estuvo con Companys, que fue el presidente de la Generalitat en Cataluña. Después de que Macià muere, queda Companys como presidente de la Generalitat. En el 34 los agarran presos, los meten, están en el Palau ¿cómo se llama? En el Palau de ahí de la Generalitat. Los mantienen ahí y afortunadamente un alto rango de los que estaban en la Generalitat, que eran los que hacían la lista de todos los que estaban presos, dijo, ay, Luis Aymamí, pero si él no es de aquí, y él es periodista. Entonces tenía como un gusto por los periodistas y lo deja salir para que fuera a avisar a su casa que estaba preso, para que se fuera a cambiar de ropa y pudiera regresar. Pero mi abuelo, en lugar de salir a avisar a la familia, primero se fue al periódico donde en ese entonces trabajaba y hizo todo el recuento de lo que había pasado el 6 de octubre de 1934.
y al otro día lo publican, entonces pues ya lo tenían en la mira desde mucho tiempo atrás, ¿no? Después vuelve a haber ya, hay elecciones generales en Cataluña, vuelve a quedar Companys de presidente y mi abuelo toma la dirección de un periódico que se llamaba La Rambla. Y así, eso pasa en el 36 y cuando realmente estalla el golpe de Estado, ¿no? Con Franco, bueno, pues mi abuelo con todas las publicaciones que había hecho y todos sus antecedentes, etcétera, pues tiene una orden de captura. Entonces, con mi abuela avisa que se tiene que ir de Cataluña y sale en febrero de 1936 y llega a Argelès, al campo de concentración, que todos los campos de concentración en Francia se hicieron en 1939, ¿no? Pero uno de los que recibió a más refugiados fue justamente el de Argelès de Mar. Entonces estuvo ahí mi abuelo durante 6 meses, más o menos, un poco meses antes de que él se fuera, salen para Francia mi abuela con mi tía y con mi papá. Y en Francia organiza la Cruz Roja y creo que fue el Partido Comunista, estas brigadas de los jóvenes españoles para que fueran para protegerlos, ¿no? Y que pudieran seguir sus estudios en la Unión Soviética. Entonces mi papá forma parte de esa brigada de niños y se va a la Unión Soviética, ¿no? Y mientras mi abuela llega a París, ella no entró a ningún campo de concentración, fue directamente, la coge en París un primo de mi abuelo que estaba viviendo allá. A los meses llega mi abuelo a Francia, él sí entra al campo de Argelès y 6 meses después sale, se encuentra con mi abuela y con mi tía. Mi papá ya no lo vio porque ya se había ido a la Unión Soviética. Y Narciso Bassols es el que les da esas cartas de identidad, ¿no? Que les daban porque pues, ninguno salió con pasaporte, tenía su carta de identidad, todavía no aparecía en ese entonces Bosques Tisler, pero Bassols es el que les dio estas cartas y regresa y viene a México en, en curiosamente sale el 17 de noviembre, casi el 20 de noviembre, ¿no? Sale el 17 de noviembre de allá y llega a México, del 39, y llegan a México en el año 40, en un barco que no aparece mucho en los anales de los barcos de los refugiados, pues que este era un barco inglés que se llama el Lancastria, o Lancastria, no sé cómo se le diga, que era un barco de pasajeros inglés. Y ese barco, yo me acuerdo que mi abuelo decía, el barco en el que nosotros llegamos cuando regresa a Europa lo bombardearon los alemanes, ¿no? Entonces, buscando si era ese barco, ¿no? Que no, fueron de los últimos que salieron de Francia, ¿no? A México. Entonces ya llegó mi abuelo a México con mi abuela y mi tía, y mientras mi papá se va, llega primero a Leningrado, después se va a Rusia, donde hace sus estudios primarios, de educación básica, pues porque era un niño, tenía 13 años, ¿no? Cuando se fue para allá, 14 años. Entonces empieza a estudiar allá y era muy bueno para los números, mi papá. Entonces él decía que él quería estudiar ingeniería y todo lo que tenía que ver con números, pues lo hacían en el ejército. Entonces se va a estudiar al ejército ruso y se mete al ejército ruso, se enlista en el ejército ruso y vive 10 años allá. Obviamente termina la guerra civil española, empieza la Segunda Guerra Mundial y por azares del destino pues le toca estar en el sitio de Leningrado, ¿no? A mi papá. Entonces fue un episodio, hay un espacio de mi papá que no se sabe dónde está, que eso ya lo conté después de las relaciones que uno encuentra en la vida, que antes, o sea, que los papás han tenido relación previa, ¿no? Que no se sabe una parte de la vida de mi papá, que no se sabe que fue cuando estuvo justamente en Leningrado, y acaba la Segunda Guerra Mundial, todavía se queda unos años allá porque tenían que pedir de México el regreso de los familiares que tuvieran, lo piden y mi papá regresa a México en 1947. Sí, ¿no? 47. Regresa a México en 1947, se embarca en el puerto de Odessa,
y llega primero a Nueva York, y de Nueva York en camioncito hasta México, con tifo, por cierto, porque llegó muy enfermo, ¿no? Y en este viaje de regreso, él fue el encargado de traer a un grupo de jóvenes españoles también. Él era el responsable de estos jóvenes españoles que llegaron a México, que también sus papás se habían separado en Francia. Esa es la historia. Así llegaron a México mis abuelos, mi abuela, mi tía y por otro lado mi papá. Gracias, Nora. Alonso. ¿Por qué no nos platican un poco de las escuelas a las que fueron y cuál fue su experiencia en este país como nietos o hijos de refugiados? Sí, bueno, mi padre sí fue unos años al Colegio Madrid en sus primeros años y luego a la Academia Hispano-Mexicana y luego a la UNAM. Después hizo una especialidad en psiquiatría en Estados Unidos y ya regresó a México. Y yo fui primero a una escuela que todavía está, de hecho, en Miguel Ángel de Quevedo, que se llama Héroes de la Libertad, que era pues muy ligada al PRI, pero que tenía una formación académica pues muy amplia. Era en la mañana y en la tarde, y teníamos francés, inglés, gimnasia, un chorro de actividades. Pero luego esa escuela entra en conflictos administrativos y mis padres deciden que no les interesa participar de la posesión de la escuela con la Sociedad de Padres de Familia y me cambian al Madrid. En realidad yo no tuve voz en el asunto. Me dijeron, creemos que esta escuela es buena para ti, tu papá fue ahí hace muchísimos años y pues me llevaron a Miscuac y ahí pasé la prepa, la secundaria, la preparatoria y después la universidad en la UNAM, donde hice hasta maestría en física. Eh, y realmente, pues cuando uno es pequeño, yo no sé en sus casas cómo era, pero no me preguntaban, o sea, me dijeron, ¿esa es tu escuela? Y yo dije, ah, pues está bien mamá, o está bien mamá y papá, y ya. Y sí había una diferencia muy grande entre lo que fue la primaria y lo que fue después la secundaria y preparatoria en el Colegio de Madrid, ¿no? Todavía a la fecha, en los chats que ahora existen, se conservan unos de ambas grupos y son radicalmente opuestos en ideología, ¿no? Entonces es interesante porque sí en mi formación hubo pues como las las dos aristas de la visión social, ¿no? Rosa María. Un poquito para hacer historia, mis papás se conocieron en el Orfeo Catalá, se casaron y vinieron a vivir a Veracruz porque mi papá encontró trabajo en TAMSA aquí en Veracruz. Entonces yo la primaria y la secundaria las hice en Veracruz. Entonces, pues aquí, bueno, por lo menos mis compañeros, no sé si sus papás también, no tenían ni idea de lo que era Barcelona, de lo que era el catalán, de lo que era la guerra civil, ni lo que era el exilio, ¿no? Entonces, pues yo como hija pues de refugiados, de exiliados, ¿cómo lo viví? Pues lo viví siempre como la niña que tenía una historia rara, ¿no? En su familia y que pues que éramos los bichos raros, ¿no? Nosotros fuimos en la primaria, fuimos a una escuela que creo que sí es privada, pero está ubicada en el barrio de La Huaca. No sé si ubican aquí en Veracruz el barrio de La Huaca, que es una zona, bueno, ahorita ya está como muy céntrica, pero en esa época era una zona pobre con casas de madera. La zona de la Huaca se distingue ahorita porque las casas son de madera, pintadas de colores y así, ¿no? Entonces, pues mis compañeros y compañeras, pues muchos eran de allí, ¿no? Entonces, pues aparte, no estaban muy enterados ni ellos ni sus familias, supongo, de lo que eso significaba. Eh, cambió cuando se dio a conocer Joan Manuel Serrat. Entonces ya me decían, ah,
tus papás son de donde, Joan Manuel Serrat. Ay, y tus papás hablan el idioma que de repente canta Serrat. Y así fue como empecé a tener una identidad para mis compañeros, ¿no? Después ya nos regresamos a la Ciudad de México y fui al Vives. Y entonces, no, pues allí en el Vives no tenías que dar ningún tipo de explicaciones, ¿no? Ahí en el Vives fue al revés. Yo era la jarocha, la que hablaba raro, la que sabía bailar jarocho o cantar las canciones. Entonces, mi identidad dio un salto. Y entonces en el Vives fui la jarocha, ¿no? Porque pues en el Vives no había ningún problema y yo sí me sentí más tranquila en el sentido de que pues la gente tenía una historia de vida como la mía, cosa que yo nunca había experimentado eso, ¿no? Nunca. Y bueno, ya en la UNAM, pues ya, ahí ya te diluyes, seas lo que seas, ¿no? Fui a la Facultad de Ciencias y entonces ya está. Ahí me volví grilla. Ahora la identidad era las asambleas de la facultad y la... Pues me toca a mí, ¿verdad? Tere. Sí. Yo la verdad es que estudié en el Colegio Williams, es porque mis padres querían que yo estudiara en un colegio bilingüe. Mi papá decía, yo quiero que vayas a un colegio mixto, bilingüe y laico, ¿no? Todos mis primos fueron al Madrid, todos, absolutamente todos. Y era curioso porque el Madrid y el Williams estaban uno enfrente del otro. Entonces, y se odiaban, por supuesto. Claro. Entonces, toda mi familia estaba en el Madrid y yo en el Williams. Nunca entendí eso. Pero como bien dice Enrique, o sea, nunca lo cuestioné. O sea, a mí me tocaba ir ahí y ahí iba. Y mis primos los metieron en el otro lado, pues en el otro lado, ¿no? Y quedó clarísimo. O sea, nunca cuestioné eso. Y yo iba mucho al Vives porque hacían sus romerías y cosas bien bonitas. Y entonces mi abuela me llevaba y me decía, vámonos a la escuela. Y me gustaba un montón ir al Vives. Al Madrid nunca fui, nunca entré, nunca nada, pero en el Vives sí. Entonces, la verdad es que, vamos, no, me crié con otras personas que no tenían nada que ver con el exilio, la verdad, ¿no? Pero, pues mis papás tenían un montón de amigos y se reunían y bueno, ahí sí, ¿no? Venían del exilio y estaban los hijos y bueno, yo jugaba con todos los hijos y nietos, ¿no? Del exilio. Entonces, así fue como lo viví realmente. Y sí me pasa mucho eso, que dice también Rosa María, que cuando estaba con los que eran españoles, yo era más mexicana, y cuando estaba con los mexicanos, yo era más española. Y la cosa es que, como decía Alberto Cortés, ni soy de aquí ni soy de allá. No es de allá. Pero así fue. Luego estudié en la UNAM y ya está. No mucha escuela. Nora, Bueno, yo en la casa, teníamos otro antecedente, además del exilio, ¿no? Porque cuando llega mi papá a México, empieza a trabajar, por supuesto no hubo trabajo en lo que él había estudiado en la Unión Soviética, que era como ingeniería en minas, ¿no? Una parte técnica de ingeniería en minas. Y llegó y empezó a trabajar con mi abuelo escribiendo sobre deportes, ¿no? En el diario de la tarde. Entonces entra a trabajar mi papá con él escribiendo, porque pues sí, se le dio lo de la pluma, ¿no? Y empezó a escribir y eso lo llevó a que le ofrecieran una corresponsalía y le dijeron en Argentina o en Cuba. Y pues en Cuba estaba más sabrosa la cosa, ¿no? Y se me fue, no, pues me voy a Cuba, ¿no? Que estaba justo,
ya se estaba dando todo para la entrada para la revolución, para la entrada de Fidel en Cuba. Y se va a Cuba y pues ahí nacimos mi hermana y yo. Después de algunos años regresamos a México porque a mi papá pues no le publicaban sus escritos en el periódico, él se queda a trabajar en Prensa Latina allá en Cuba y después de unos años regresamos a México. Y recuerdo que mi mamá me contaba que le dijo a mi papá, oye, ¿y si las metemos en el colegio americano justamente para que aprendieran inglés, para que tuvieran otro idioma? Y mi papá, con mi antecedente, ¿no? Y nacidas en Cuba, olvídalo, ¿no? La escuela para ellas es el Madrid. Y entramos al Madrid. Primero a un kinder, que fue hasta primero de primaria, uno que estaba a la vuelta de mi casa, donde también era muy curioso, porque hay una anécdota que no la he contado y lo voy a contar, que mi hermana llegó un día diciendo, ¿no? Dice, oye mamá, los niños mexicanos son muy raros. Dice, mamá, ¿por qué? Dice, pues es que aquí los trae un pájaro que le dicen cigüeña, ¿no? Entonces, o sea, era la diferencia de formación, ¿no? Que teníamos en las casas con lo que pues, te enseñaban aquí en las escuelas, ¿no? Muy, muy romántico. Y no, pues acabamos ahí y de ahí al Madrid, toda primaria, secundaria, prepa en el Madrid. Y pues yo saliendo, siempre he tenido una afinidad por los animales y dije, pues voy a estudiar veterinaria. Y estudié veterinaria aquí en la UNAM, en la Facultad de Veterinaria, y muchos años me fui, estuve trabajando fuera de México, pero ahora regreso al alma mater a seguir dando clases. Y aquí estoy. Me gustaría agregar que un poco, bueno, a mí, no sé a Nora, pero me pasó un poco lo mismo que cuenta Rosa María, en términos de que en Cuba éramos las mexicanas, Ajá. ¿no? Porque, bueno, identificaban a mis papás, mi mamá era mexicana, pero identificaban a mis papás como mexicanos y además porque no hablábamos como cubanas, ¿no? Nunca hablamos como cubanas. Y cuando llegamos a México, que nos meten al Colegio Madrid, nos iba a inscribir mi mamá y le decían, ah, esto es inscripción de extranjeras. No, no son extranjeras, son mexicanas por nacimiento. Entonces, aquí éramos como eso, las extranjeras, no se sabía si, bueno, cubanas porque habíamos nacido ahí, pero también mi papá era catalán, entonces había, yo estaba como, no sabía, y lo mismo que dice Tere, ¿no? Ni de aquí ni de allá. O sea, algo bueno, que durante mucho tiempo a mí sí me generó como duda, como, no sé si cuestión de identidad, pero creo que al final sí, ¿no? Por este asunto de que, bueno, en Cuba yo era la mexicana, pero cuando llegamos aquí éramos las cubanas o éramos las españolas. Entonces, eso era sumamente extraño, ¿no? Pero Ujú. bueno. Siguiendo con esta conversación, me gustaría preguntarles cómo vivieron y qué fue lo que sucedió el 20 de noviembre de 1975, el día que murió Franco, en sus casas, en el colegio. ¿Cuál fue, qué pasó en este día? La verdad yo no me acordaba ahora que lo dijo Nora que aquel día fue festivo y no fuimos a clase sino hasta el día siguiente. Eh, yo a mis abuelos los veía los domingos siempre, en aquella época. Después ya no, porque cuando murió mi abuela, un tiempo vivió mi abuelo en casa. Pero en aquella época, el día que murió Franco, solo iba a ver a mi abuelo el domingo. Y en mi casa se mencionó, y mi padre lo dijo así a la hora de cenar, que ya murió este desgraciado, etcétera, pero como que tampoco hizo una fiesta, o sea, como que dijo, bueno, ya pasó, qué bueno, y él no se sentía tan víctima, o sea, él había tenido que emigrar y había sufrido pues cambio de escuela y ir a África y todo demás, pero habían sido como etapas de su vida y no había, de hecho, los recuerdos de sufrimiento así de campos de concentración en Francia que hablan y demás, pues él no los tuvo, ¿no? Él recuerda una anécdota curiosa, que es que veía los aviones
de guerra pasar en Barcelona y salía él con una pistola de juguete a dispararles. Y que en una de esas, pues uno de los aviones empezó a echar humo y él creyó que él le había pegado, ¿no? O sea, para él no era tan traumático el asunto de la guerra desde Barcelona y luego refugiado en Casablanca. Entonces, bueno, él lo festejó, pero lo mencionó, pero no hizo una gran cosa. Y luego el domingo, cuando llegó mi abuelo, que pues ya para entonces tenía 80 y tantos años, él estaba, pues sí, como aliviado. No les diría que contento, sino aliviado. Y como que sí lo veías que tenía muchos recuerdos, ¿no? De cosas, pero yo creo que ellos ya no se habían planteado volver a España nunca más, ya con los nietos aquí, y pues a los dos hijos les había ido bien con las carreras de medicina, entonces, ya no era esta añoranza o cosas así. Y yo la verdad había cobrado conciencia política cuando llegué al Madrid. En la primera tenía cero conciencia política. O sea, yo estuve en la Ciudad de México en el 68 y tenía 6 u 8 años y lo que se comentó acá en casa pues me parecía como pues ajeno. Y hasta que llegué al Madrid y empecé a tener los profesores que teníamos, fue cuando empecé a cobrar conciencia y a leer un poco más. Y entonces cuando al día siguiente en el colegio pues se hizo mucho más comentario y a lo mejor hasta así festejo sobre el asunto, pues empecé a darme cuenta de lo que significaba, ¿no? Pero también las conversaciones con los compañeros hijos de refugiados que hablaban de cosas de la guerra que yo pues asociaba nombres que había oído de mi abuelo con lo que ellos decían, eh, pues para mí eran un poco como, bueno, sí, pero fue la vida de tus abuelos anterior, ¿no? No había una liga tan clara del exilio en mi casa, ¿no? Sí, sí estaba pues presente y se mencionó durante mucho tiempo, pero ni hubo ni fiesta ni luto, fue bastante neutral el asunto, y lo que sí yo no tenía abuelo era esa pues como etapa de varias semanas de introspección y pues de desconcierto, ¿no? De, bueno, finalmente pasó lo que todos queríamos, Ujú. ¿no? Pero Ujú. tampoco le despertaba muchos recuerdos, la guerra, la academia, tantas cosas, ¿no? Me imagino que África también, ¿no? Entonces, sí fue una cosa, yo diría, un poco ambivalente. Y desde como pequeño, pues un poco incomprensible, ¿no? Yo creo que la empecé a entender bien hasta que estudié en la UNAM y ya conocí gente que era muchísimo más activa políticamente, ¿no? Pero antes no era demasiado claro lo que estaba pasando, ¿no? Rosa María. Bueno, nosotros seguíamos aquí en Veracruz, entonces seguíamos en esa islita un poco, ¿no? De que no había mucha gente que estuviera esperando que muriera Franco, ¿verdad? Mis papás tenían unos amigos, bueno, del exilio también, la familia Martín, igual y ustedes conocen a, a- a- a María Luisa Vázquez Martín Ah, sí, y Eduardo. Ujú, y Eduardo, bueno, pues los tíos, ujú. Renato Martín, el tío y su esposa y sus hijos, entonces mis papás pues eran muy amigos de ellos y todas las reuniones familiares que hubiera con ellos era hablar de política y mucho de España y tal, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en los días anteriores a la muerte de Franco, estaban esperando, no sé, yo tengo como el recuerdo de que se tardó mucho en morir el señor. Ujú. Así es, así Estaba es. en la cama hasta que por fin se murió. Tenían
las botellas en el refri para festejar y ya casi se estaban secando solas las botellas porque el señor se moría. Ese es el recuerdo de pequeña que bueno, yo estaba como adolescente, ¿no? Más o menos. Y bueno, todos estábamos con esa inquietud, con esta cosa de que ya se muriera porque queríamos festejar, ¿no? Entonces, del día precisamente no me acuerdo, quizás por eso que dicen que fue festivo, ¿no? Y entonces como que igual yo andaba por ahí jugando con mis amigas, no sé, pero lo que sí me acuerdo es que ya en la noche eh, estábamos en la casa y ya estaba como, la verdad sí era como un festejo, aunque suena medio creepy eso de festejar que alguien se muera, pero con él no hay problema. Y, Claro. y lo que sucedió, lo que más me acuerdo de ese día, es que mi mamá se enteró de que en una iglesia cercana de aquí de la casa, la Santa Rita, toda la españoliza, porque además esa era la otra parte, ¿no? Aquí en Veracruz los españoles eran, pues, lo que se les dice gachupines, ¿no? O sea, los que vinieron a hacer la América y que pues normalmente eran de derechas, ¿no? Entonces mi mamá se enteró que en la iglesia estaban preparándole una misa a Franco por su muerte y entonces se fue a buscar una paloma, estos cohetes que son, y avisó que ella se iba a ir a echar la paloma a la iglesia, porque no era posible, como es posible que No. haciéndole una misa a Franco. Entonces, mi principal recuerdo de ese día, más que el festejo, es a mi papá deteniendo a mi mamá. Afortunadamente, no, finalmente no fue a echar la paloma a la iglesia, sino yo no sé si estuviera yo aquí contando algo, ¿verdad? Eh, y bueno, así fue. Al día siguiente, o con mis compañeros de la escuela, pues sí me acuerdo que les daba como curiosidad, uy, es que se murió Franco, y qué dicen en tu casa, pero era como una curiosidad, no un conocimiento así de lo que significaba, ¿no? Ah, Tere, Pues yo tengo muchos como recuerdos así, ¿no? Eh, Primero que nada, me acuerdo que no fui a la escuela toda una semana, porque en mi familia fue catártico. O sea, brindaron, vi borrachos a muchísimas personas de mi familia que nunca había visto borrachos, reían, cantaban, lloraban. O sea, había momentos de llorar, de recordar, de enojarse mucho otra vez, de lamentar un montón de cosas, pero también había momentos en que reían mucho. Y recuerdo un momento, ¿no? en que se rieron todos, hacía carcajada limpia porque hablaron del campo de concentración y decían que era como un canalito donde todos tenían que ir a, pues, a hacer del baño, ¿no? A hacer sus necesidades, a hacer caca. Y entonces pasaban todos los troncos de todos los que estaban en el campo por ese canalito, ¿no? Por ese como arroyito. Y entonces le habían puesto el canal del Generalísimo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de eso, o sea, hablaban de anécdotas y se reían y las botellas salían y salían y llegaban mis tíos que vivían en Puebla y venían a la ciudad y venían y se abrazaban y lloraban. O sea, yo estaba chica, que este es el año 75, ¿no? O sea que yo he de haber tenido eso 11 años. Sí. Estaba chiquita. Yo me acuerdo que volteaba y los veía. Pues a mí me daba gusto porque no fui a la escuela, porque a todas horas había comida, llegaban mis tías, hacían platillos especiales. Bueno, fue como romano eso. O sea, ¿no? Había comida, bebida, eh, risas, llantos, bailes, anécdotas. Así me acuerdo.
la verdad, y duró una semana. Así fue. Ese es mi recuerdo. Qué Gracias, maravilla. Tere. Nora, Pero, Nora, perdón, perdón. perdón, quería preguntarte algo. Tú no platicaste en el segmento pasado, ¿cómo viviste el ser hija y nieta de los Aymamí, de los catalanes? Platicaste de la escuela, pero no cuál fuera tu experiencia. Bueno, y luego nos platicas del 20 de noviembre. ¿Cuál fue mi experiencia de ser Y tú nieta? como niña, ¿cómo lo viviste tú? Pues, pues yo muy normal, es que ahí me tocó todo muy chiquita realmente, ¿no? Entonces, pues lo que pasaba era, así era, punto, no lo cuestionaba, ¿no? Y y bueno, mi abuelo vivió muchos años con nosotras, ¿no? En casa, era, pues tenía su genio, mi abuelo, ¿no? A diferencia de mi papá era muy diferente, ¿no? Pero si aprendí del respeto al otro, lo aprendí con mis papás y mi abuelo, ¿no? O sea, eran un respeto y una admiración que se tenían los dos, que era, o sea, eso lo destilaban, ¿no? Entonces, para mí eso era súper bonito, ¿no? Porque pues finalmente aprendimos esos valores viéndolos, ¿no? En ellos. Entonces, pues yo fui muy feliz en mi infancia, en mi adolescencia, con ellos. El día que muere Franco, pues la felicidad era porque se había muerto aquel que les había hecho tanto daño, ¿no? Pero tampoco sin mucha conciencia de eso, sino la emoción, y además nos hablábamos por teléfono, ¿no? Con las amigas, ya se murió Franco, y no sé qué, y era lo único que podíamos decir porque no sabíamos más, pues, 12 años, ¿no? Éramos unas escuinclas. Y ese día yo sí me acuerdo que no estaban en la casa ni mi papá ni mi abuelo, porque trabajaron ese día, estaban en el periódico y llevaban ya tiempo hablando de que Franco, de que a ver para cuándo, ¿no? De hecho, uno de los comentarios que mi abuelo hizo en catalán y que le entendí era que lástima que murió también, ¿no? Mm. Eso decía mi abuelo, lástima que murió también. O sea, como que no se valía tanto daño que hizo para morir tan bien como murió, ¿no? O sea, no es justo, pues. Y al otro día yo me acuerdo, bueno, ese día mis papás habló a mi casa, habló con mi mamá nos dio la noticia, y bueno, pues sí, ay, qué felicidad. Mi mamá creo que estaba más contenta que mis papás, que mi papá y que mi abuelo, era así de que, ay, se murió Franco, bravo, no sé qué, y vamos a hacer una comida y tal. Mi mamá mexicana, nada que ver con eso. Y al otro día, pues sí, fuimos a la escuela, y yo no sé, Enrique, si tú te acordarás, porque estábamos en secundaria, ¿no? Que había una explanada grandísima en el Madrid y es Sí, donde hacían todos los lunes el homenaje a la bandera mexicana, española y se cantaban los dos himnos, ¿no? El de ujú, Rego y el himno nacional mexicano. Y cuando llegamos, pues y eso eran los lunes, entonces ese día fue viernes y había como asamblea y todo mundo ahí, ¿no? Y pues dieron la noticia que efectivamente, bueno, ya sabíamos todos que había muerto Franco y entonces empezaron a cantar el himno, los abrazos, maestros que estaban llorando. Y yo no me acuerdo bien, pero tengo aquí, que pasaron una película, lo que no me acuerdo en dónde, debe haber sido en el Castillo, no sé si tú te acuerdas, Enrique, que era la de no, Morir en Madrid, no recuerdo la proyección de la película. Sí, sí ¿no? recuerdo como ese día, digamos, festivo, entre comillas, en el Madrid, pero era entre los profesores. Sí, O sea, como que sí. los chiquitos estábamos pues un poco estupefactos de que algo importante había pasado Claro, y ya yo empezaba con la conciencia política, pero era todavía muy pobre mi entendimiento de qué claro, significaba, ¿no? claro. Sí, igual nosotros, o sea, hicieron como ese homenaje, ¿no? Ese festejo, y Sí, nosotros pusiera, ay, qué bueno que ya se murió el que iba a matar a mi abuelo, y el que mató a mi no exacto. sé quién, y el que, ¿no? O sea, esos eran los comentarios nuestros, no llegábamos a hacer mayor análisis que ese. Cero.
Cero, por supuesto, estaban muy chavillos, ¿no? Pero sí, era como una euforia colectiva de festejo, ¿no? Sí, eso sí, Dentro del Madrid, todo mundo, ¿no? eso es cierto. Pero tampoco duró mucho, ¿eh? Yo creo que fue ese día y tal vez un poco la semana siguiente, los primeros días, pero Sí, pero no duró así no, de una no, semana o no. no. Eso también me recuerdo que no. Ahora sí, para terminar, ¿por qué no Ujú. nos dicen qué significa hoy ser hijos del exilio? Hay bastante escrito sobre eso. Yo todavía a la fecha tengo discusiones con mi padre de 93 años sobre ese tema, ¿no? Eh, y yo le digo, pues es que yo me siento mexicano, o sea, yo me siento mucho más identificado con esto. Y aunque veo a España como pues, un país con otras características, lo que se llama ahora primer mundo, también recuerdo que vino un primo de mi padre que vivió el franquismo, eh, José Luis Warner, que era crítico de cine, y vino a México cuando todavía vivía Franco en los setentas, y dijo, bueno, es que esto es una maravilla, o sea, en el supermercado hay muchas opciones y las películas no están dobladas, y bueno, no, para él era admirable, y él veía a México como primer mundo, ¿no? Y ahora pues como que la cosa se revierte y México ve a España como primer mundo, ¿no? Entonces, lo que yo siento es que pues, donde naces te puede tocar una circunstancia muy específica del momento y esa cambia una década después, o no, Ujú, pero ujú. puede mejorar o empeorar. Lo que sí me dio una perspectiva, creo que más eh, con más aristas a observar fue estudiar en la UNAM, ¿no? O sea, ver ahí a mucha gente de clase baja que sobresale con condiciones en las que realmente es muy difícil estudiar, ¿no? Y que uno está en competencia con ellos con condiciones, pues, entre comillas, privilegiadas, ¿no? Porque aunque fueran familias o no de dinero en México, pues más o menos en la clase en a la que todos nosotros pues, pertenecemos, pues había un poder adquisitivo suficiente, a lo mejor para pagar la colegiatura en Madrid, ¿no? Entonces, sí, ahí fue cuando yo dije, es que lo que yo estoy viendo en la UNAM, este contraste social que hay en México, es seguramente lo que hizo estallar la guerra civil en España, ¿no? Pero fue hasta entonces, ¿no? Aunque ya lo habíamos hablado en el Madrid en clases de historia y demás, no lo había yo vivido tan claramente como en la UNAM. Rosa María. Rosa María. Bueno, esa pregunta es súper difícil. Nos debieron de haber advertido para tenerla preparada. Pues, ¿qué puedo? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué se ¿Qué siente? significa hoy ser hijos del exilio, Rosa María? Pues yo pienso que lo primero que me viene a la mente, pues, es que crecimos con una conciencia social, política y humanitaria, ¿no? Eh, diferente de los que no lo son. Y sobre todo diferente de los que sus familias no tienen ninguna tragedia que contar, ¿no? Al menos una tragedia como la que ellos cuentan de la guerra, de los campos de concentración, de las familias separadas, etcétera, ¿no? Eso yo creo que te hace tener una sensibilidad y una conciencia de humanidad, eh, pues particular. No creo que sea exclusiva del exilio español. Supongo que cualquier nacionalidad que ha tenido que emigrar y ha tenido tragedias, pues la tiene, ¿no? Eso yo creo Ujú. que sí pienso, ¿no? Que nos distingue en buen plan, no distinguir por ser superiores, sino distinguir porque es diferente, ¿no? Eh, También hay una nostalgia heredada, ¿no? Porque
creo que todos y todas nosotros tendemos a visitar España, a añorar lo que hay allí, a tener una cierta identidad por autores españoles, películas españolas, ¿no? O catalanes, ya no digamos, pues. Entonces, sí hay una añoranza que la verdad es heredada, porque creo que ninguno de nosotros hemos eh, nacido o provenimos de haber vivido allí, al menos no mucho tiempo. Entonces yo por eso la llamo heredada, porque no nos corresponde, pero la tenemos y yo no sé qué hacer con ella, pero es verdad, la siento y ni modo, ¿no? Y bueno, ya a veces ahorita me viene a la mente algo que, que a veces pienso y es, ¿le debo la vida a ese infeliz? Mm, ¿Le debo la vida a la guerra? Si no ujú. hubiera pasado todo eso que no queremos que hubiera pasado, no estaríamos aquí. Así Y es es. una sensación que no le puedo Agridulce. poner nombre. Ajá. Una sensación extraña. Entonces, y bueno, fuera de eso, claro que me siento mexicana porque pues aquí nacimos y además no lo hemos mencionado, pero eh, nuestras familias nos educaron con agradecimiento a México. Ujú. Entonces, ser mexicanas y mexicanos también es un orgullo para nosotros, creo, en ese sentido. Más que un emigrante que vino a trabajar o que sus circunstancias fueron distintas, a lo mejor le choque es vivir aquí o le choque ser mexicano, pero nosotros tenemos ese orgullo también de pertenecer a este país que recibió a nuestra familia, ¿no? Muy bien. Y ya. Tere, ya, muy Sí, bien. sí, coincido con varias de las cosas que dices, como ser hija y nieta del exilio es estar un poco como, vuelvo a lo mismo, un poquito de aquí, un poquito de allá. Yo me siento mexicana, por supuesto, pero hace muy poco que estuve ahora en Granada, este año, y pasé por un lugarcito que vendían unos como rosquitas de anís y casi me suelto a llorar porque eran muy parecidas a las rosquillas que hacía mi abuela en Navidad, ¿no? O sea, hay esa doble cosa. O sea, en casa nos criaron de una forma, con unas canciones, con unos valores, con unas formas, y afuera eran otras, ¿no? Entonces es un poco como una combinación. Estamos combinaditos de las dos culturas, pero yo sí cuando dijiste la pregunta, lo primero que se me vino a la mente, pues fue fuerte, ¿no? No sé, pero lo que pensé fue mucha historia, mucho dolor, Mm, mucha locura. mm, eh, o sea, increíble, o sea, esas fueron las palabras que me vinieron en ese momento, porque es cierto. O sea, viví el dolor de mis abuelos, porque ellos estaban muy agradecidos con el país, por supuesto, ¿no? Y de hecho, mi abuela materna, cuando murió Franco y regresó, porque, bueno, regresó a hacer unas cosas y lo que sea, unos trámites, y después regresó y platicó conmigo y me dijo, es que es dolorosísimo, dijo, que ahora regreso y no tengo, o sea, no tiene sentido. O sea, nunca más pude ver a mis padres, no pude estar con ellos cuando murieron, y regreso y mis hermanos, no sé, o sea, era muy fuerte. Y lo más significativo que es tu madre y ustedes, porque, bueno, ¿no? Pues los tengo aquí. Entonces, en realidad, siempre añoré regresar cuando muriera ese desgraciado. Dice, y ya murió, y ya regresé, y no me Y del otro. encontré. O sea, esas cosas para mí
o es lo que me vino a la pregunta, ¿qué significa ser hija y nieta del exilio? Eso. Y locura también, mucha locura en la familia, provocada por todas las situaciones y todo lo traumático de la guerra. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? Pues sí, Miriam, gracias Alonso, yo también me considero mexicana, a pesar de esta no identidad, porque creo que la identidad cubana, no tengo identidad cubana, ¿no? El hecho fue que nací ahí, y aunque pasé 6 años, no me dice nada más, ¿no? Pero bueno, a pesar de tener estas tres nacionalidades, sí, yo me siento también mexicana y creo que ser hijos del exilio pues implica una herencia compleja, crecer con la conciencia de, sí, de una historia de exilio y de ideales defendidos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y para muchos de nosotros, pues esta condición no solo ha significado la transmisión de una memoria plena de historia, ¿no? Como decía Tere, de relatos, también de una herencia política, como decía Rosa María, y por supuesto de una educación cultural y formal en los colegios del exilio, ¿no? Como el Colegio Madrid y el Colegio Luis Vives, que fue profunda, que fue importante y también fue determinante. Creo que valores como la libertad, la justicia social, la dignidad, ¿no? Humana y el compromiso con la verdad, pues fueron parte de la vida cotidiana muchas veces, y sí, muchas veces más allá de las aulas del colegio, ¿no? Sino dentro, al interior de nuestras casas. Les agradezco profundamente, Rosa María, Tere, Nora, Enrique, todos hijos e hijas de exiliados, además de amigos y excompañeros del colegio, por aceptar ser parte de este programa y de esta serie. Sin duda que sus testimonios pues dan vida y sentido a una historia colectiva que merece ser contada, que debe de ser compartida y también recordada. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. Al ti. contrario, gracias. muchísimas gracias. Gracias. Gràcies a Alonso Bye. Leal pel seu suport que ha contribuït a tirar endavant amb aquesta iniciativa i moltes gràcies a l'audiència per ser amb nosaltres avui. Us esperem la setmana vinent per continuar compartint més d'aquesta sèrie de programes 50 anys de la fi de la dictadura. Fins aviat.